El trabajo de la CPI relacionado con Venezuela continúa avanzando. La investigación de la Fiscalía sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde 2014 no se ha detenido. La Fiscalía continúa recabando todas las pruebas disponibles en conformidad con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma. La confidencialidad de este proceso es fundamental para preservar la integridad de los procedimientos. Si se solicitaran órdenes de arresto o citaciones para comparecer, la Fiscalía las presentaría ante las y los jueces de la Corte, quienes decidirían al respecto. Conforme al reglamento vigente de la Corte, las solicitudes de órdenes de arresto o citaciones para comparecer deben ser confidenciales, salvo autorización en contrario por parte de las y los jueces. Ello significa que esas solicitudes deben permanecer bajo secreto y solo pueden hacerse públicas con permiso de los jueces. Las juezas y los jueces pueden decidir, caso por caso, hacer pública la existencia de órdenes de arresto o citaciones para comparecer con el fin de, entre otros, interrumpir una conducta delictiva, disuadir la comisión de otros delitos o maximizar las oportunidades de detención. Lo que Nicolás Maduro más teme acaba de recibir confirmación oficial. Este viernes 28 de noviembre de 2025, Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional, emitió una declaración que debería quitarle el sueño a todo Miraflores. La investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no se ha detenido. La Fiscalía continúa recabando todas las pruebas disponibles. Léelo otra vez. La Corte Penal Internacional, el mismo tribunal que emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, está activamente recolectando evidencia contra el régimen venezolano. Y lo están haciendo en silencio, sin anunciar tiempos, sin revelar objetivos específicos, porque según explicó González Centeno, la confidencialidad es esencial para proteger la integridad de los procedimientos. Si la Fiscalía solicita órdenes de arresto o citaciones para comparecer, estas serán remitidas a los jueces de la Corte, quienes decidirán si las aprueban. Y el reglamento vigente establece que estas solicitudes deben permanecer bajo secreto. En otras palabras, podría existir ya una orden de arresto contra Maduro y no lo sabríamos hasta que los jueces autoricen hacerla pública, o hasta que alguien lo detenga. Bienvenidos a Ya es Hora Venezuela. Hoy vamos a desentrañar todo lo que significa esta declaración y por qué el momento no podría ser más crítico. Primero, entendamos qué es la CPI y por qué es tan importante para Venezuela. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es el tribunal de última instancia para los crímenes más graves que preocupan a la humanidad: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, el 7 de junio del año 2000. Eso significa que sus ciudadanos pueden ser juzgados por este tribunal. Y aquí viene lo fundamental: la CPI no juzga países ni gobiernos, juzga individuos, personas específicas con nombre y apellido que ordenaron o ejecutaron crímenes de lesa humanidad. Y en el caso de Venezuela, las investigaciones apuntan directamente a las más altas esferas del poder. La situación Venezuela 1, como se denomina oficialmente el caso, comenzó en febrero de 2018, cuando el entonces fiscal Fatou Bensouda abrió un examen preliminar. En septiembre de ese mismo año, 6 países, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, presentaron una remisión formal solicitando investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. En noviembre de 2021, el fiscal Karim Khan anunció la apertura formal de la investigación desde Caracas. Y desde entonces, el régimen de Maduro ha intentado por todos los medios detener el proceso. Apelaciones, recursos, maniobras legales, todo ha fracasado. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó definitivamente el intento de Venezuela de paralizar la investigación. El mensaje fue claro: la justicia internacional avanza. Ahora hablemos de los crímenes que se investigan, porque no estamos hablando de acusaciones vagas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado de manera exhaustiva lo que ocurre en Venezuela. Su último informe, presentado en septiembre de 2025, es demoledor.
más de 2.200 detenciones arbitrarias documentadas, torturas sistemáticas que incluyen asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas en genitales, palizas brutales y amenazas de violación, violencia sexual utilizada como método de tortura, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal. Y todo esto ejecutado por los aparatos de inteligencia del Estado, el SEBIN y la DGCIN. La misión de la ONU no deja lugar a dudas. Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIN continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios investigados siguen trabajando y en algunos casos han sido ascendidos. Y lo más importante, la ONU ha determinado que estas no son acciones aisladas de funcionarios descontrolados. Son parte de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición. Las órdenes de tortura, según ex empleados del propio SEBIN que hablaron con la ONU, venían directamente del presidente Maduro. Ahora, hablemos de quién tiene el caso en sus manos actualmente. El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, fue apartado del caso Venezuela en agosto de 2025 por conflicto de intereses. Su cuñada, la abogada Venkatesvari Alajendra, forma parte del equipo legal que representa al gobierno de Maduro ante la CPI. La Sala de Apelaciones determinó que esta relación familiar y profesional podría llevar a un observador imparcial a temer la existencia de parcialidad. Esto, que podría parecer un obstáculo, en realidad aceleró el proceso, porque el caso quedó en manos del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, un jurista senegalés que ya supervisaba el equipo de investigación de Venezuela. Y según Tamara Suju, directora del Instituto Casla y una de las voces más autorizadas en este tema, desde que Niang tomó el caso, este ha avanzado significativamente. En sus palabras, el fiscal adjunto está en la cabeza del caso, y desde que la Sala de Apelaciones dio la autorización de continuar, nunca se ha detenido. Al contrario, ha avanzado significativamente. Mame Mandiaye Niang tiene en sus manos la decisión de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares las órdenes de comparecencia o de detención contra los altos mandos civiles y militares de Venezuela, incluido Nicolás Maduro, por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Y la doctora Soranib Hernández de Defendini, experta en Derecho Internacional, ha sido clara. Si Karim Khan dio órdenes de detención express contra Putin y Netanyahu, no hay ninguna razón para la dilación procesal en el caso de Venezuela. Están dadas todas las condiciones para que se produzca la orden de detención de la CPI contra Maduro. Ahora, pongamos todo esto en el contexto actual. Mientras la CPI recaba pruebas en silencio, Estados Unidos tiene 15.000 soldados en el Caribe. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, está operando cerca de las costas venezolanas. Trump acaba de anunciar que comenzarán operaciones terrestres contra narcotraficantes. El Cartel de los Soles, que Washington vincula directamente con Maduro, ha sido designado organización terrorista extranjera. La presión militar y la presión judicial avanzan en paralelo, y Maduro está atrapado entre ambas. El caso de Filipinas es ilustrativo. Rodrigo Duterte, expresidente filipino acusado de crímenes de lesa humanidad por su guerra contra las drogas, fue detenido en marzo de 2025 tras una orden de arresto de la CPI. Demostró que los tiempos judiciales, aunque largos, producen resultados. Y demostró que puede haber órdenes de captura no conocidas públicamente hasta el momento de la detención. Esto es exactamente lo que González Centeno recordó hoy. Las solicitudes de arresto pueden permanecer bajo secreto hasta que los jueces autoricen hacerlas públicas, o hasta que sea necesario revelarlas para interrumpir una conducta delictiva, disuadir la comisión de nuevos crímenes o maximizar las oportunidades de detención. La pregunta no es si la CPI actuará contra Maduro. La pregunta es ¿cuándo? Y mientras tanto, los crímenes continúan. Esta misma semana, Reuters reveló que agentes del SEBIN y la DGCIN están visitando a familias de víctimas de los ataques a narcolanchas en el estado Sucre, registrando sus casas y ordenándoles no publicar nada en redes sociales sobre la muerte de sus seres queridos. La DGCIM ha establecido un centro de comando en un hotel de Río Caribe para coordinar la vigilancia. Los familiares no pueden hacer funerales porque los cuerpos no han sido recuperados y encima les prohíben llorar en público.
Cada uno de estos actos es potencial evidencia para la CPI. Cada familia silenciada, cada tortura documentada, cada desaparición forzada se suma al expediente que se construye en La Haya. La misión de la ONU lo resumió perfectamente. Ante el sometimiento de la justicia al Ejecutivo en Venezuela, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales. Y esa instancia internacional acaba de confirmar que sigue trabajando. Hay algo más que debemos entender. La CPI opera bajo el principio de complementariedad. Esto significa que solo actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar y juzgar los crímenes. Venezuela ha intentado argumentar que está investigando estos casos internamente, pero la CPI rechazó ese argumento. En agosto de 2025, el fiscal adjunto Niang se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en La Haya. Le dejó claro que la viabilidad de cualquier componente de complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela en implementar verdaderos esfuerzos para hacer justicia. En otras palabras, o Venezuela juzga a los responsables o lo hará la CPI. Y todos sabemos que Maduro nunca va a juzgarse a sí mismo. Así que la cuenta regresiva continúa. La CPI recaba pruebas. El fiscal adjunto evalúa el momento de actuar. Y Maduro sabe que cada día que pasa, el cerco se cierra un poco más. No es casualidad que esta confirmación de la CPI llegue el mismo día que Reuters revela la represión en Sucre. No es casualidad que ocurra mientras Trump anuncia operaciones terrestres. No es casualidad que suceda con el Gerald Ford navegando el Caribe. Todo está conectado. La presión militar crea las condiciones. La presión judicial prepara la justicia. Y Maduro está cada vez más solo. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación. Esas fueron las palabras de Francisco Cox, experto de la misión de la ONU. Y hoy, la CPI confirmó que está haciendo exactamente eso. Venezuela, la justicia tarda, pero llega. Y cuando llegue, no habrá búnker en Miraflores que pueda proteger a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Esto ha sido Ya es hora Venezuela. Suscríbete, comparte y activa la campana, porque la información es el arma más poderosa contra la tiranía. Nos vemos en el próximo video.